Nuevamente sea cada uno de ustedes bienvenidos a el ministerio La Gloria del Cuarto Ángel. Y en este tiempo vamos a proseguir con nuestros estudios acerca de las trompetas bajo la serie titulada El ABC de la Fundación Adventista. Por gracia de Dios hemos abarcado ya varios temas que nos han revelado y nos han enseñado grande luz con referente al mensaje que Dios tiene para nosotros en estos tiempos, en la historia de los 144,000. Así que vamos a entrar en nuestra presentación para poder entender así cuál es la obra que nosotros tenemos que hacer y cuáles son nuestras señales como el pueblo de Dios para poder identificarlas. Así que en esta presentación, en este tiempo, en este día, nuestra presentación se titula El tercer ay y nuestra señal. Nuevamente, el título de nuestra presentación es El tercer ay y nuestra señal. Y nos dice aquí en nuestra primera cita de nuestra presentación que nos dice el mensaje para esta generación. Y nos dice aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 98. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y de todos los profetas y declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad lo que glorifica a lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo. Para él la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Así que a través de la inspiración, el Señor nos deja saber que Él tiene un mensaje para cada generación. Y lo importante entender es de que ahora nosotros, que somos la última generación, Dios tiene un mensaje preparado específico para nosotros. Y es a saber, como ya enseñamos, los últimos versículos de Daniel 11 del 40 al 45, que se empezaron a abrir a partir de 1989 con el colapso de la Unión Soviética, que nos anuncia así que está por cerrarse el fin del juicio que comenzó en 1844. Pero aparte de eso, también nos enseña el papel profético del Islam o de las trompetas o de los ayes dentro de nuestra historia, que conforma parte de este mismo mensaje y nos enseña así que las verdades antiguas que se enseñaron al principio de nuestro movimiento, simplemente el Señor nos está enseñando que es únicamente comprendiendo esas viejas verdades compuestas en las gráficas, en las sendas antiguas, que es como podemos entender estas nuevas verdades que hemos ahora estado exponiendo a través de estas presentaciones. Así que a toda persona que rechaza esas verdades y las deja a un lado, en realidad no posee realmente el mensaje de Dios, porque es solamente a través de entender el mensaje original que podemos entender el mensaje para nuestra generación o el mensaje para nosotros viviendo ahora en estos últimos tiempos. Así que vemos aquí que nos dice también la profeta del Señor acerca de lo que hablamos en la presentación anterior, acerca de que la historia se repite en la obra de los 144,000. Y nos dice, el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final.
Mensajes selectos, tomo 2, la página 449. Así que vemos y hemos enseñado que esta aplicación o esta cita nos enseña que las historias del pasado se repiten en la historia final de los 144,000. Enseñamos la historia del Pentecostés o la triple aplicación de la profecía de Joel, donde hablamos acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Cada vez que Dios derrama su Espíritu es que Él nos enseña un cambio de dispensación. Y vimos la historia de los apóstoles en el Pentecostés, la historia de los mileritas y la historia de los 144,000 cuando se cumple en su plenitud, en su totalidad, esa profecía. Pero hay algo también que tenemos que entender en la historia de los apóstoles. Ellos le preguntaron a Jesús acerca de cuál iban a ser las señales del fin del mundo y de su segunda venida. Y Él les enseña diferentes señales. Y una de esas sabemos de que les habla acerca del sol, la luna, las estrellas. También les habla acerca de la angustia de las gentes en el libro de Lucas. Y esos señales hablaban acerca de la segunda venida de Cristo. Pero del tiempo de los mileritas, cuando sucedieron estas señales, como ya las hablamos y las explicamos que tomaron lugar en ese tiempo, es cuando el Señor Jesús iba a llegar al anciano de días en una nube, y eso simplemente iba a ser un tipo de la segunda venida ahora del fin del tiempo, cuando vienen las nubes del cielo, pero ya no viene hacia el anciano de días, sino que viene a la tierra para recoger a sus escogidos y llevarlos consigo al cielo. Así que es simplemente lo que estoy enseñando o lo que estoy mencionando aquí es para poder establecer lo que es nuestra señal para nosotros. La señal del tiempo de los mileritas fue la angustia de las gentes, la caída de las estrellas y todo eso que tuvo lugar en su tiempo antes de 1844. Pero ahora nosotros tenemos que entender cuál es nuestra señal para entender en qué tiempo estamos y qué es lo que nosotros tenemos que entender como el pueblo de Dios viviendo en el fin del tiempo. Así que vemos aquí que en Lucas 21, los apóstoles o los discípulos le preguntan a Jesús que qué señal o cuál era la señal que ellos tenían que esperar cuando estas cosas iban a tomar lugar. Así que vemos aquí en Lucas 21, del versículo 5 al 7, nos dice aquí, y a unos que decían del templo, que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo, estas cosas que veis, días vendrán, que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Lucas 21, del 5 al 7. Así que aquí vean que cuando Cristo les está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén, cuando también les habla acerca de la segunda venida, vemos que los discípulos le preguntan acerca de qué señal, le preguntan por una señal al Señor Jesús para poder saber que ya ha llegado el fin del tiempo y que iba a llegar su segunda venida. Así que vemos aquí en respuesta ahora a la pregunta que ellos le dan o le hacen al Señor Jesús, vemos ahora la respuesta que ellos tenían que entender. Y dice la parábola de Cristo. Y díjoles una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan. Viéndolo de vosotros mismos, entendéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entender que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Lucas 21, del 29 al 33. Así que aquí vemos la respuesta que Él les dice, o que Él les da con referente a la señal, y les habla acerca de la higuera y de todos los árboles.
Y no tan solo es eso, sino que es cuando ya brotan. Esa es la señal que ellos tienen que entender, que eso anuncia que ya el verano está cerca. Y así que vamos a entender estos símbolos que el Señor Jesús les da a ellos, para que en realidad lo que ellos les están preguntando a Él, es en realidad lo están preguntando por nosotros. Esto que ellos le preguntan es nuestra señal, es lo que nosotros tenemos que entender, y por eso ahora nos tenemos que aplicar a entender los símbolos que el Señor Jesús les enseña para poder saber en qué tiempo nosotros estamos y cuándo nosotros tenemos que esperar esto. Así que vemos aquí acerca de los árboles que Él habló, que la higuera y los otros árboles, en testimonios o especiales testimonios para los ministros y obreros, número 7, en la página 59 al 61. Nos dice la inspiración: marquen la maldición sobre la higuera, la cual representaba a la nación judía cubierta de hojas de profesión, pero carente de fruto. La maldición se pronunció en contra de la higuera, la cual representa una entidad viva, moral y pensante, maldecida por Dios. Una entidad viviente, así como fue la nación judía por 40 años después de este evento, pero más sin embargo muerta. Miren a los otros árboles, los cuales representaban a los gentiles. Ellos no estaban cubiertos, estaban sin hojas, no hacían pretensión de tener un conocimiento de Dios. Su tiempo para dar fruto todavía no había llegado. Nuevamente, testimonios especiales para los ministros y obreros, número 7, la página 59 a la 61. Así que vean que los símbolos acerca de lo que representa la higuera y los otros árboles, aquí la profeta del Señor claramente nos dice que la higuera representa a la nación judía, a los judíos, y los otros árboles a los gentiles. En la aplicación ahora en nuestro tiempo, sabemos que la nación judía o el Israel espiritual representa a la iglesia adventista del séptimo día que Dios levantó a partir de 1844 en adelante. Nosotros hoy en día representamos la nación judía, y los gentiles en nuestro tiempo representan a las otras denominaciones, a las otras gentes afuera de nuestra iglesia, que ellos representan a los otros árboles, a los gentiles, como nos enseña aquí. Se nos dice que es el tiempo para los gentiles no había llegado para dar su fruto. Pero continuando aquí, ahora veamos a otro de lo que habló el Señor Jesús, que habló acerca de esos árboles que iban a brotar, que esa era la señal para los discípulos, que eran los árboles que iban a brotar en la primavera o que iban a echar flor. Y nos dice, el verano está a las puertas. Y nos dice aquí en Jeremías 8:20 acerca de lo que significa el verano que habla el Señor Jesús. Dice, pasóse la siega, acabóse el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías 8:20. Así que aquí claramente vemos que el verano al cual el Señor Jesús se refiere en la parábola que les da a sus discípulos acerca de la señal, el verano que Él habla ahí es la siega, o es el tiempo cuando se recoge toda la cosecha al final del tiempo. Como sabemos, como buenos adventistas, sabemos que todas las fiestas de la economía judía estaban basados sobre la cosecha de la primavera, la cosecha del verano. Y sabemos que los servicios del santuario estaban basados también bajo este mismo sistema. Así que vemos que cuando se habla del verano, se habla del tiempo de la siega, del tiempo cuando se recoge toda la cosecha, que representan a todos los salvados al final del tiempo. Pero vamos a ver a otra cita para que nos hable acerca de la siega, hacia qué tiempo se refiere. En Mateo 13, en el versículo 39 nos habla, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así que ahora aquí vemos más claramente que la siega, notan que el verano representa la siega,
y la siega es en el fin del mundo. Y que lo que siega a la cosecha o lo que recoge a la cosecha son los segadores, y esos segadores son los ángeles. Y claramente sabemos que los ángeles son los ángeles o los mensajes de los ángeles del primero, del segundo y del tercero, que es lo que aparta del trigo y la cizaña. Algunos los recoge para el granero celestial, y algunos los recoge para ser quemados en los fuegos del infierno después de los 1000 años. Así que entendemos aquí que la siega, como nos enseña Jesús, o el tiempo del verano, es el fin del mundo. Pero lo importante entender aquí es de que nuestra señal no es el tiempo de la siega, sino es el tiempo cuando los árboles están brotando, están sacando las flores durante el tiempo de la primavera. Así que veamos aquí acerca de los árboles a punto de brotar en la primavera. Y nos dice aquí en Conflicto de los Siglos, la página 309. Cristo había mandado a sus discípulos que se fijasen en las señales de su advenimiento y que se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se acercaba. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, dijo: mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y lo rojo llamó la atención de sus discípulos a los árboles a punto de brotar en la primavera. Y dijo: cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos, entendéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Conflicto de los Siglos, la página 309. Así que los árboles brotan o empiezan a echar sus brotes en el tiempo de la primavera. Y aquí nos habla que el verano, ya lo establecimos, que es cuando se recoge toda la cosecha, cuando se recogen a todas las almas al final del tiempo. Y vemos que los árboles que brotan en la primavera es la señal del pueblo de Dios para entender, ya que en ese tiempo es cuando nosotros podemos identificar lo que está sucediendo. Así que vemos aquí acerca de la primavera. ¿Qué pasa en la primavera? Dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y ha de descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía en el primer mes, como al principio. Joel 2, versículo 23. Así que en el tiempo de la primavera, lo que tenemos que entender, y lo que Jesús nos está dando a entender acerca de los árboles que brotan, no es en sí realmente los árboles, sino el hecho que lo que hace que broten es la lluvia de la primavera que el Señor está derramando durante ese tiempo. Es a entender que hay un tiempo cuando empieza a caer la lluvia sobre esos árboles para que empiecen a florecer, a brotar, y después puedan dar el fruto o los frutos del Espíritu, que sabemos que Dios nos compara a nosotros como árboles, y a sus hijos los habla como árboles de justicia que tienen que dar los frutos del Espíritu. Así que lo que hace que nosotros demos esos frutos como su pueblo, como la higuera, que es lo que representa la higuera, los adventistas o el pueblo de Israel espiritual, representa ese pueblo que recibe la lluvia para poder dar ese fruto que Dios espera de nosotros. Así que vemos aquí que el tiempo a que se refiere cuando los árboles empiezan a dar fruto es el tiempo de la primavera, o es el tiempo cuando están brotando, más bien dicho, cuando brotan y empiezan a florecer. Durante ese tiempo de la primavera es el tiempo del refrigerio, es el tiempo cuando está cayendo la lluvia temprana, primeramente, y después la lluvia tardía sobre el pueblo de Dios. Y ya entendimos acerca de lo que hemos hablado, como en esta cita que nos habla en Revista y Heraldo, abril 21 de 1891, que nos habla acerca del refrigerio, y nos dice que la lluvia tardía será derramada sobre el pueblo de Dios. Un poderoso ángel descenderá del cielo
y toda la tierra será iluminada con su gloria. ¿Estamos listos para tomar parte en la obra gloriosa del tercer ángel? ¿Están nuestros recipientes listos para poder recibir el rocío celestial? ¿Tenemos profanación y pecado en el corazón? Si es así, entonces limpiémonos el templo del alma y preparémonos para los chubascos de la lluvia tardía. El refrigerio de la presencia del Señor nunca se dará a corazones llenos de impurezas. Que Dios nos ayude a morir al yo, para que Cristo, la esperanza de gloria, sea formado en nosotros. Revista Heraldo, abril 21 de 1891. Así que podemos saber que el tiempo cuando los árboles que se nos habla en la parábola, el tiempo de que da el Señor Jesús, esa señal, es cuando se está dando el refrigerio, cuando empieza a descender la lluvia sobre el pueblo de Dios. Y ya hemos establecido que el tiempo cuando empezó a descender esa lluvia es cuando el poderoso ángel de Apocalipsis 18 descendió en septiembre 11 del 2001. Es cuando el pueblo de Dios, como la higuera, empezó a recibir esa lluvia para poder así empezar a poder brotar y a poder así prepararse para dar esos frutos que se van a poder enseñar en el tiempo cuando pase la ley dominical. Así que del tiempo del 9-11 al tiempo de la ley dominical, estamos en el tiempo de la higuera, cuando la higuera está recibiendo la lluvia para así poder brotar y después así producir el fruto que Dios espera recibir de su pueblo. Así que no tan solo vemos esto, sino que también establecimos que ese tiempo de refrigerio que hemos hablado, ese tiempo cuando empieza a descender la lluvia, esos son los tiempos de refrigerio que nos habla el apóstol Pedro en Hechos 3, del versículo 19 al 20, y que entendemos que aquí nos habla acerca del juicio de los vivos. Cuando comienza es el tiempo del refrigerio. Así que aquí nos dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Así que vemos que las palabras de la inspiración, vemos que el Señor nos enseña que el tiempo cuando Él está mandando el refrigerio es también el tiempo cuando está borrando los pecados, porque es el tiempo cuando la gente todavía se puede arrepentir y se puede convertir, lo cual solamente los vivos pueden arrepentirse y convertirse. Y por eso entendemos, como ya expliqué, que esto se refiere al tiempo del borrar de los pecados de los vivos, y es el mismo tiempo cuando el Señor está mandando ese refrigerio en el tiempo de la primavera, cuando los árboles o su higuera en especial está recibiendo esa lluvia para poder así brotar y dar esos frutos cuando llegue el tiempo de la ley dominical. Así que vemos aquí a través de esta diagrama o esta diapositiva, vemos que el septiembre 11, como ya vimos, desciende el ángel de Apocalipsis 18, empieza el tiempo de la lluvia para su pueblo, cuando primero tiene que ser sellado intelectual y después espiritualmente. Y eso es el tiempo que sucede de septiembre 11 hasta el tiempo de la ley dominical, que tiene que transcurrir este periodo de la primera purificación del templo, que representa a la iglesia adventista del séptimo día. Así que después vemos que a partir de la ley dominical en adelante, se derrama el Espíritu Santo sin medida sobre su pueblo para poder predicar el mensaje al mundo entero, que representa el tiempo del verano, el tiempo cuando todo el trigo se rejunta para el granero celestial, y cuando el mensaje está dividiendo a aquellos que van a ser atados como manojos para ser quemados al final del tiempo. Así que vemos que del 9-11 a la ley dominical, el Señor Jesús nos habla que es el tiempo que corresponde a la primavera, donde la higuera es cuando está recibiendo esa lluvia temprana, y el tiempo del verano representa a la siega, como ya vimos, que es el tiempo cuando toda la cosecha se rejunta y representa el trigo
que es rejuntado en el granero celestial. Ese es el tiempo de la lluvia tardía, el tiempo del fuerte pregón, que empieza a partir de la ley dominical en adelante, cuando se llama a los trabajadores de la hora undécima a salir de Babilonia para formar parte del pueblo de Dios. Así que vemos que del 9:11, cuando descendió el ángel, hasta la ley dominical, representa el tiempo de los judíos espirituales, el tiempo de la higuera, a la cual Jesús nos dice que tenemos que ver esa señal, y el tiempo de los gentiles representa el verano, cuando se recoge toda esa cosecha de la ley dominical hasta el cierre de gracia, cuando el Señor Jesucristo se levanta, o Miguel se levanta, como nos habla en Daniel 12:1. Así que todo esto, vemos que el Señor Jesús nos dice que esta generación, la que vea que estos árboles empiezan a brotar, que es durante la primavera, cuando se está dando esa lluvia, es esta generación que nos habla aquí en Lucas 21, del versículo 31 al 32, que nos dice el Señor Jesucristo: así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho. Así que el Señor Jesús claramente y enfáticamente nos dice que aquellos que vean las señales o la señal que Él dio acerca de esos árboles que brotan en la primavera, es esa señal que nos indica que estamos viviendo en la última generación de la tierra, que esta generación que ve esa lluvia que empezó a caer a partir de septiembre 11, es la generación que va a ver que todas las cosas suceden y que van a ver al Señor venir en las nubes de los cielos, para poder así recoger a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra y poder así llevarlos con Él a la ciudad de Dios. Así que vemos aquí en esta última diapositiva que nos habla el Hijo del Hombre viniendo en una nube. Y nos habla en Lucas 21, versículo 27 al 28. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y grande majestad. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Así que vemos que de las mismas palabras del Señor Jesús, esa señal que Él les da a sus discípulos, que es realmente la pregunta que ellos hacen, es simplemente para que nosotros entendamos que es nuestra señal, que es lo que nosotros tenemos que entender para hoy en nuestro tiempo, que a pesar de que sabemos que hay señales en la tierra de los terremotos, de las catástrofes y todo lo que sabemos que está sucediendo, esas son señales que nosotros podemos ver visiblemente y que el mundo mismo puede entender. Pero para nosotros, como el pueblo escogido de Dios, como el Israel espiritual, como su higuera, nosotros se nos ha dado esa parábola de la higuera y de los otros árboles que dan sus frutos, que es en el tiempo de la primavera cuando brotan, y ya en el verano es cuando ya enseñan todo el fruto, que es el tiempo cuando comienza la reunión o la cosecha de todo el mundo. Sabemos que lo que nos dice es de que aquellos que presencien esa lluvia es esa generación que va a presenciar su segunda venida en gloria, para poder así ser reunidos con todos los salvados a través de todas las generaciones. Así que nosotros, tú y yo, tú hoy que me escuchas, si estás entendiendo estas cosas, el Señor te está diciendo que tú y yo somos la última generación que estamos viviendo en esta tierra. Así que hoy día el Señor te llama a ti a que si estás estudiando y que si de alguna otra manera no estás poniendo todo en el altar del sacrificio, el Señor te llama a ti hoy a que lo hagas, porque de otra manera no vas a poder entender
y poner tu vida en conformidad con las verdades que el Señor te está revelando. No tan solo es el aumento de la verdad mentalmente, pero Dios quiere que seas asentado espiritualmente, que haya una vida que corresponda al incremento de la ciencia que Dios está dando al entender su palabra, al entender la Biblia y el espíritu de profecía como Él nos ha dado. Así que esta presentación en este tiempo, en este día, fue el tercer ay y nuestra señal que representan esos árboles, que representa el tiempo cuando la lluvia está cayendo sobre esos árboles, o sobre la higuera que representa nuestra iglesia, nuestro pueblo, el pueblo adventista de Dios. Esta presentación ha sido las trompetas, la parte L, en las gráficas de 1843 y la gráfica de 1850. Deseamos sinceramente que a través de esta presentación el Señor te haya revelado que tú estás viviendo en la última generación que está en pie antes de su segunda venida. Si esto que enseñamos, como lo hemos testificado a través de la Biblia y del espíritu de profecía, es así, entonces tú tienes una grande responsabilidad delante de Dios. Y es a saber preparar tu vida, purificarla, para que de esa manera puedas recibir el refrigerio de parte de Dios que viene en lluvia temprana primeramente, para poder ser tú asentado intelectualmente, para que cuando llegue el tiempo de la ley dominical seas asentado espiritualmente con el descenso de la lluvia tardía sin medida a partir de ese tiempo en adelante, para traer a la cosecha que representan a los trabajadores de la hora endécima, como se nos habla en las Escrituras. Deseamos sinceramente que el Señor te haya bendecido abundantemente con esta lluvia, con estas verdades en este día, y deseamos lo mejor para ti en este tiempo. Bendiciones de paz.